Te bendecimos, Señor, te engrandecemos y te damos gracias porque sabemos que tu presencia nos habla y nos transforma. Y hoy honramos tu palabra, Señor, para que ella produzca una transformación en nuestras vidas. Amén y amén. Tome asiento, Dios lo bendiga mucho. Antes de comenzar con la palabra de esta noche, quiero hacerles un anuncio. Recién nos contaba Enrique en el momento donde estuvo la administración de la ofrenda, que el lunes 31 de diciembre a las 22 horas vamos a tener una cena a la canasta y bueno, a las 0 hora del 1 de enero vamos a estar comenzando el culto que dura hasta las 3 de la madrugada, donde vamos a traer ante el Señor nuestras primicias, todo lo que ya no queremos más, vamos a orar por eso y todos los sueños que están en nuestro corazón. Pero ese fin de semana, y le puedo asegurar que esto no estaba en nuestro calendario, esto es algo que entendemos que viene de parte del Señor, ese fin de semana, viernes 29, 28, sábado 29 y domingo 30, terminamos el domingo a las 10 de la mañana, empieza el viernes a las 6 o 7 de la tarde, no lo sé bien, vamos a tener un retiro espiritual. ¿Quiénes están invitados? Todas aquellas personas mayores de 18 años, lo vamos a hacer en el Germán Frey. Si alcanzan las habitaciones van a estar todos ahí, si no veremos en otro lugar. Le pedí a las personas con las que hablé que no produzcamos ninguna motivación extra, nada, solo el anuncio, que no insistamos a nadie, que los que de verdad quieren ir porque entienden que tienen que tener un encuentro con el Espíritu Santo en ese retiro, puedan tomar la decisión y vayan. El costo de esos 2 días y medio entre el alojamiento y la comida es de 800 pesos, así que al salir, ahí en la mesa, esa mesa blanca, va a estar Paola anotando a las personas que ya quieran estar diciendo, bueno, voy a estar en ese fin de semana. Así que entiendo que es un llamado del Espíritu Santo que nos va a producir algo en ese fin de semana, no sé qué, pero sí entiendo que hay un retiro espiritual que lo necesitamos para terminar el año bien en lo alto, sí, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Este mes, el mes de diciembre, vamos a hablar sobre una vida espiritual. En esta noche, como en el culto de hoy a la mañana, vamos a hablar del Espíritu Santo y del espíritu humano. Bien, una gran diferencia, Espíritu Santo y espíritu humano. El domingo que viene vamos a hablar de las dos naturalezas. Domingo 16 vamos a hablar del quebrantamiento y la liberación del espíritu. Domingo 23 vamos a hablar de conocer y hacer la voluntad de Dios. Y el último domingo del mes, cuando volvemos del retiro espiritual, vamos a hablar de darle el control al Espíritu Santo. Muy bien. Tema de la noche, Espíritu Santo y espíritu humano. El día que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ese mismo día recibimos el perdón de nuestros pecados y fuimos liberados del juicio eterno. Eso fue lo que ocurre el día en que recibimos a Cristo en el corazón. Perdón de pecados, liberación del juicio eterno. Cuando recibimos a Cristo, nuestro espíritu, el espíritu humano, es sellado por el Espíritu Santo. Ese es el momento en que recibimos paz. La liberación, nuestro espíritu humano la siente, la liberación del pecado, de la carga del pecado. El espíritu que está muerto, el espíritu humano que está muerto, al recibir al Espíritu Santo, recibe vida y ese es el momento en que somos llenos de la paz del cielo. La noche que yo recibo a Jesús en mi corazón con una simple oración,
Esa noche, la paz que busqué por muchos lugares y por mucho tiempo, fue en esa noche en que yo pude encontrar la paz de Dios. Porque el Espíritu Santo había dado vida a mi espíritu humano. Entonces, a partir de ese momento tenemos la maravillosa presencia, lo más hermoso, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, profundamente dentro de nuestro ser, dentro de nuestro espíritu humano, dando luz a nuestro cuerpo interno, a nuestra alma y especialmente a nuestro espíritu, dándonos vida para que podamos disfrutar en esta tierra la vida dirigida por el Espíritu Santo. ¿Dónde se menciona en la Biblia el espíritu humano? Lo primero que voy a hacer en esta noche es, en el primer momento, hablar sobre el espíritu humano. ¿Dónde se menciona en la Biblia el espíritu humano? Luego vamos a hablar del Espíritu Santo. Repito, ¿dónde menciona la Biblia sobre el espíritu humano? La Biblia lo menciona en el Antiguo Testamento. La Biblia también lo menciona en el Nuevo Testamento. La Biblia continuamente da enseñanza sobre que el ser humano tiene un espíritu humano, un espíritu. Tenemos un alma, tenemos un cuerpo, pero también tenemos un espíritu. Vamos a Génesis, capítulo 2, verso 7, dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y llegó a ser el hombre un alma viviente. Observen esto, polvo de la tierra. Nuestro cuerpo, el cuerpo que tenemos, en el inicio, en el Génesis, cuando el cuerpo fue creado, se sacó tierra y del polvo de la tierra se hizo nuestro cuerpo. Por eso en el momento en que morimos, nuestro cuerpo se va a desintegrar y vuelve a ser polvo. Todo vuelve a ser polvo. Lo segundo, observen, alma viviente, se refiere al alma. ¿Sí? El hombre tenía un alma viviente, se refiere al alma, a la parte psicológica de una persona, a su mente, a su emoción, a su voluntad. Entonces, en el principio había un cuerpo formado de la tierra, había un alma. El hombre, el ser humano tenía emocionalidad, sentimientos, voluntad, pero dice, Dios le dio aliento de vida al espíritu que estaba en el hombre. El Espíritu Santo le dio aliento de vida, le dio vida al espíritu. Esto se refiere a la tercer parte del hombre, cuando le da aliento de vida. Se refiere al espíritu humano, que el Espíritu Santo le da aliento de vida, y ahí es donde el hombre tiene una perfecta comunión con Dios, porque estaba vivo en el Espíritu. Entonces, desde el principio vemos en la Biblia que tenemos espíritu humano. Proverbios 20, 27 dice en la parte A, lámpara de Jehová, repito, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, el Espíritu Santo toma nuestro espíritu y el espíritu del hombre se convierte en una lámpara. La lámpara que alumbra internamente, alumbra la oscuridad, alumbra las tinieblas que habitan en nuestro ser interior, lo que es incorrecto, lo alumbra y lo saca, porque esa luz del Espíritu Santo es una luz que tiene unción, que tiene la presencia de Dios, que limpia, que tiene el poder de la cruz. Por eso es tan importante que podamos entender que nuestro espíritu humano debe ser lleno del Espíritu Santo en forma continua. La Biblia en reiteradas ocasiones hace referencia
y sed llenos del Espíritu Santo. Y vuelve a repetir, y sed llenos del Espíritu Santo. Porque cuando recibimos a Jesús, nuestro espíritu recibe vida, pero el espíritu necesita continuamente, todos los días, ser lleno del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu en forma continua, llenando el espíritu humano. ¿Qué es el espíritu humano? El espíritu humano es la parte de nuestro ser interior que nos hace recibir al Espíritu Santo y nos conecta con Dios en forma continua. Es la parte donde nosotros vemos el cuerpo, que es importante, sentimos y nos damos cuenta del alma, que es importante, por supuesto, pero esta es la parte que tiene una gran distinción, nos conecta con el ser creador. Tu espíritu humano se conecta con el ser que te creó. Mi espíritu humano se conecta con el Espíritu Santo. Es muy importante entender que tenemos un espíritu y que el espíritu debe conocer a Dios. El espíritu se debe conectar con Dios continuamente. Nuestro espíritu debe estar en esa comunión con Dios. Repito, debe ser lleno del Espíritu Santo en todo momento. Porque de no ser así, corremos el alto riesgo de vivir una vida en el alma, una vida en la carne, una vida desconectada de las verdades divinas de Dios. Nuestro espíritu humano necesita del Espíritu Santo. Nosotros como seres integrales necesitamos del Espíritu Santo. Precisamos ser llenos continuamente. Necesitamos buscar más la llenura de Dios, buscar conectarnos con el Espíritu de Dios, porque así como día tras día nos conectamos con el alimento para poder fortalecer nuestro cuerpo humano, un cuerpo que necesita alimentarse para estar fortalecido, un cuerpo que necesita las vitaminas, que necesita la alimentación correcta, las proteínas, para poder estar firme, fuerte y no debilitarse. El espíritu humano también necesita las proteínas espirituales, las vitaminas espirituales, que solo te las puede dar el Espíritu Santo. Por eso necesitamos tomar en nuestra mente una conciencia especial, entender con un pensamiento profundo que nuestro espíritu humano no puede estar desconectado del Espíritu Santo, de que como seres humanos no podemos dejar de comer en la mesa de Dios lo que el Espíritu nos quiere dar. Por eso hablamos en este mes de una vida espiritual, una vida espiritual. Este espíritu humano, sigo hablando del espíritu humano, luego entro a hablar del Espíritu Santo. Este espíritu humano que nosotros tenemos tiene tres partes. Una es la conciencia, 2, la comunión, 3, la intuición. Nuestro espíritu humano tiene conciencia, tiene comunión, tiene intuición. Así como el cuerpo tiene los 5 sentidos, así como el alma tiene emoción, sentimiento y voluntad, el espíritu tiene intuición, tiene comunión y tiene conciencia. Es parte del espíritu. Hablemos de la conciencia. Romanos 9:1 dice, verdad os digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Nuestra conciencia nos da testimonio ¿de qué? En el Espíritu Santo. ¿De qué? De lo que es correcto y de lo que es incorrecto, de lo que es justo y de lo que es injusto. Nosotros tenemos una conciencia en el Espíritu.
que nos enseña a discernir esa conciencia entre lo correcto y lo incorrecto, lo justo, lo injusto, lo bueno y lo malo. Todos tenemos en nuestro espíritu esa conciencia. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, repito, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y así como da testimonio de que somos hijos de Dios, el mismo Espíritu nos da a nosotros a través de la conciencia que tenemos en nuestro espíritu, la capacidad de entender las cosas correctas o incorrectas. Yo te puedo querer enseñar muchas cosas o alguien en tu vida personal te puede querer enseñar lo bueno y lo malo, pero te puedo asegurar que si has recibido al Espíritu Santo en tu vida, el mismo Espíritu se conecta con la conciencia de tu espíritu y Él te está continuamente diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Por un sueño, por una revelación, por un niño, por un pastor, por un líder, por un amigo, por el matrimonio, la esposa, el esposo. El Espíritu Santo usa herramientas para estar hablando a tu espíritu humano y diciéndole a tu conciencia lo que está bien y lo que está mal. Lo segundo elemento del espíritu humano, comunión. La comunión se refiere a nuestra relación con Dios. Por eso el libro de Juan capítulo 4 verso 24 dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no anda en carne y hueso como nosotros. Y los que le adoran, todo el que le adora, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, Dios es espíritu, nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu humano. Dice la palabra de Dios, en este espíritu, en el espíritu humano que ha sido sellado por el Espíritu Santo, es necesario que haya una comunión y una adoración desde el Espíritu. El Espíritu te va a hacer interceder. El Espíritu tuyo, que está conectado con el Espíritu Santo, te va a hacer clamar. Te va a hacer postrarte para adorar. El Espíritu va a hacer lo que el alma no quiere. El alma te va a decir, qué ridículo lo que estás haciendo. Estás adorando a Dios de rodillas. El alma te va a decir, no te pongas a orar tanto tiempo, no es necesario, porque el alma razona todo. Pero el Espíritu en la comunión busca postrarse ante Dios en una adoración. El Espíritu nos lleva continuamente a quebrarnos. El Espíritu nos lleva a postrarnos y estar delante de Dios. En cambio, el alma y el cuerpo no lo quieren. Por eso dice, debe hacerse en espíritu y en verdad, adorar a Dios de esa manera. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, cuerpo, alma, espíritu, en el espíritu. Lo hablo con la boca, los labios, sale la voz. Lo pienso, lo siento con el alma, pero la oración tiene que tener una súplica desde el espíritu. La comunión debe ser una comunión con una súplica desde el espíritu. Las oraciones que salen impregnadas de una comunión espiritual entre el ser humano y Dios. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces la segunda parte del espíritu humano es la comunión. El espíritu nos permite comunicarnos y conectarnos con Dios. Tercer parte del espíritu humano, la intuición. La intuición habla de un sentir o un conocimiento interno que nosotros tenemos sobre algunas situaciones. Marcos 2:8,
dice de Jesús, y conociendo Jesús en su cuerpo, alma no, espíritu, conociendo Jesús en su espíritu, que cavilaban, que estaban hablando de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis? ¿Por qué habláis así en vuestros corazones? ¿Dónde pudo intuir eso? En su espíritu, la intuición. Algunos dicen el sexto sentido. El apóstol Pablo en el libro de Efesios nos enseña como una percepción del espíritu, la intuición. Tu espíritu te avisa cuando algo anda mal y te lo avisa porque tu alma comienza a tener sensaciones de opresión. Tu alma comienza a revolucionarse en lo emocional porque el espíritu te está avisando de que hay algo que está mal. O tu espíritu te está avisando por la intuición de que hay cosas que van bien, que están correctas y tu alma recibe esa paz. O tu espíritu te está avisando cuando alguien está queriendo hacer algo en contra de tu vida o cuando alguien de verdad te está queriendo ayudar. Tu espíritu te revela. Tu espíritu humano tiene la capacidad de intuir porque el Espíritu Santo te revela. Por eso Jesús pensó, ¿qué están pensando adentro? ¿Qué está pasando dentro de sus corazones? Este sentir que viene a nuestro espíritu, ¿sí? Viene a nuestro espíritu, supera la capacidad analítica de la razón, supera la capacidad analítica de cualquier trasfondo que pueda uno querer calcular. Habla de lo que hay adentro de otras personas o adentro de situaciones o circunstancias que están pasando, que no se pueden razonar, que solo el Espíritu te las está revelando. 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Repito, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Este sentir proviene directo de Dios. Es un conocimiento que no tiene capacidad de diseño humano, viene de Dios. Por eso tu espíritu tiene conciencia. Tu espíritu te avisa cuando algo está haciéndose mal o haciéndose bien. El espíritu te avisa. Estamos diseñados con ese sistema. El ser humano sabe cuando algo es correcto o incorrecto. Tenemos la comunión, la capacidad de conectar nuestras vidas con Dios, de adorar a Dios, de entregarnos más y más a Dios. Tenemos la capacidad de la intuición, que no la podemos romper, no la podemos quitar, sacar de nuestras vidas. Para cerrar con el espíritu humano, tenés un cuerpo, tenés un alma, pero tenés un espíritu que necesita ser como este vaso, lleno, pero lleno hasta acá arriba, del Espíritu Santo. Y si por las circunstancias de la vida te va pasando esto, que tu espíritu humano se va vaciando de la llenura del Espíritu Santo, necesitas comprender que es necesario buscar más y más al Espíritu Santo. Se va vaciando. Si no hay búsqueda del Espíritu Santo, el espíritu humano se va vaciando. Y pasamos a ser personas que tenemos la vida eterna, pero que no estamos llenos del Espíritu Santo. Que nuestro espíritu humano está lleno, ¿pero de qué? De vaciamiento. Está vacío, lleno
algo vacío, pero no lleno de la unción, no lleno de la presencia y de la manifestación interna del Señor. Y nuestro espíritu, que tendría que ser luz para el alma y para el cuerpo, no es luz porque no tiene la luz del Espíritu Santo. Hablemos ahora del Espíritu de Dios. Cerramos con el espíritu humano. Por medio del Espíritu Santo experimentamos el nuevo nacimiento en Dios. Como les dije al principio, hice la oración de fe y me di cuenta que algo había pasado adentro mío. No tenía ni noción de qué era, pero había una paz que era tan importante, que era algo muy divino, algo que venía de parte de Dios. Juan capítulo 3, verso 6 le dice Jesucristo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando tu mamá dio a luz, cuando tu mamá te dio a luz, naciste en la carne, pero el día que vos recibiste a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo te hizo nacer a las cosas del Espíritu. Tu espíritu nació a las cosas del Espíritu, por eso siempre vas a tener hambre de agradar a Dios, hambre de hacer la voluntad de Dios, hambre de estar bien, correctamente con Dios. Aunque tu alma y tu carne golpeen tu espíritu humano, tu espíritu siempre va a estar deseando agradar a Dios. Porque naciste en el Espíritu. Tuviste un nacimiento por medio del Espíritu Santo y tu espíritu humano sabe que eso es lo más poderoso que hay. En Juan capítulo 20, verso 22, Jesús estaba resucitado y aparece cruzando entre las paredes y se encuentra con los discípulos y dice, y habiendo dicho esto, sopló y les hizo recibir el Espíritu Santo. Los seres humanos, esos hombres, Pedro, Santiago, habían en ese momento, luego de la resurrección de Jesús, recibido el Espíritu Santo. Pero eso no era suficiente. Jesús les dijo: quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la llenura del Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo, pero era necesario experimentar la llenura. Porque tener el Espíritu Santo con el espíritu vacío del Espíritu Santo, tener vida eterna, pero no tener la llenura del Espíritu Santo, es andar teniendo un vehículo 0 kilómetros porque no tiene combustible, que no podía ir hasta la esquina. El Espíritu Santo nos da ese nuevo nacimiento. Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, ¿por qué? Porque todo ser humano que entra a la tierra, aún el hijo de un pastor, el hijo de quien se te ocurra, entra a la tierra muerto en el espíritu, muerto al pecado, un bebé hermoso, una vida preciosa, una emocionalidad divina de ese bebé, pero un espíritu muerto. Por eso la Biblia dice: aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Hasta que no te encontrás con Jesús, el Espíritu Santo no te da vida. Y esa vida te hace ser salvo. Pero recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice que debemos ser llenos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace uno con Dios. Primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une con el Señor, bien, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador personal, te entrego mi vida para que la uses y hagas lo que quieras. El que se une con el Señor, desde ese momento es uno, es un espíritu con Él, porque el espíritu humano se une al Espíritu Santo.
Cuando nos unimos a Jesús, aceptamos la muerte y resurrección de Jesús y lo tomamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, nuestro espíritu humano se une con el Espíritu de Dios y somos uno con Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere allá arriba y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo oye en el lugar santísimo, en la habitación de nuestro Padre Celestial, en el ambiente de Jesús, oye las cosas que han de venir y las revela a nuestro espíritu y nos enseña la verdad de lo que ha de venir en el futuro. El Espíritu Santo es el que trae las verdades y nos guía a través de nuestro espíritu humano. Si estamos conectados con el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad. No deja, cuando nuestro espíritu humano está quebrantado, humillado, conectado y lleno del Espíritu Santo, Él no permite que seamos guiados por la mentira, que seamos guiados por el engaño, porque Satanás es el príncipe de la mentira, Satanás es el príncipe del engaño, engaña el alma del ser humano, engaña los instintos del alma, las percepciones del alma, las engaña, se mete con los sentidos. Satanás se metió con los sentidos de Eva, la engañó. Pero cuando el espíritu del hombre está conectado con el espíritu humano, Él te guía a toda verdad y no tengas miedo del futuro, porque Él no te va a permitir que te equivoques. Y si hay algo que te parece una equivocación y Él está conectado con vos, seguramente Él precisaba ese proceso, porque era un momento de aprendizaje, porque son materias que en la vida necesitamos aprender para el futuro, porque Él conoce el futuro. En el Espíritu servimos a Dios. Romanos 1:9, parte A, dice, porque testigo me es Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio del Hijo de Dios. Observen esto. Pablo era un hombre trabajador. La Biblia dice que el hombre era muy trabajador, hacía carpas para sostenerse, vivía predicando el Evangelio todos los días, discipulaba gente todos los días. Era una obra extraordinaria la que Pablo hacía. Su cuerpo y su alma, sus fuerzas emocionales estaban destinadas al servicio del reino. Pero él dice, en mi espíritu humano sirvo al Señor. O sea, todo lo que estoy haciendo carpas, lo hago desde el espíritu, porque estoy agradando a Dios. Desde el espíritu le pongo fuerza para hacer esto que produce el sostenimiento de la obra de Dios. Desde el espíritu domino mis emociones, gestiono mis emociones. Desde el espíritu mis emociones son guiadas, direccionadas, porque estoy sirviendo a Dios desde mi espíritu. Servir a Dios no es desde la carne. Hay gente que sirve a Dios desde la carne y calcula todo desde la carne, saca razonamientos desde la carne, y a Dios se le sirve desde el espíritu. Si voy a hacer algo mañana por la mañana cuando me levanto, lo voy a hacer desde mi espíritu sirviendo a Dios. Porque mientras hago algo en lo natural, mi espíritu está conectado con Dios diciéndole, Señor, te estoy sirviendo acá, pero conectado con vos. Lo hago desde el espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía, desde mi espíritu sirvo al Señor. Porque todo servicio es espiritual.
y desde el Espíritu oramos. El Espíritu Santo nos permite orar. El Espíritu Santo es el que nos lleva al servicio, pero el Espíritu Santo también es el que nos lleva a la oración. Efesios 6:18, parte A, dice, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo nos tiene que tomar de tal manera, pero de tal forma, que nuestras oraciones puedan ser dirigidas por el Espíritu Santo. Que no sean oraciones calculadas. Está bueno de tener una lista de oración, para mí eso está correcto. Pero hay momentos en la vida en que la lista de oración hay que hacerla a un costado y la lista de oración se tiene que convertir en la lista de oración del Espíritu Santo. Que el Espíritu toma tu espíritu, que el Espíritu te guía. Está bueno el servicio al Señor, tener un programa de servicio al Señor, pero cuando el Espíritu Santo toma tu espíritu va a servir al Señor de diferentes formas, de diferente manera. El Espíritu Santo, como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, cuando eras joven te ceñías y hacías lo que querías, pero cuando ya seas maduro, más viejo, va a venir otro y te va a ceñir y te va a hacer lo que vos no querés. Viene el Espíritu Santo y te lleva a servir donde vos ni siquiera te imaginabas que podías servir, pero te hace servir de una manera distinta, porque es el Espíritu Santo. Te hace orar de una manera distinta, porque es el Espíritu Santo sobre tu vida. El Espíritu Santo. Él es el que quiere usarte. Él es el que quiere terminar el proyecto que se empezó con vos. Pero hay una combinación entre el espíritu humano y el Espíritu Santo que debe ser, ya entrando a la conclusión, que debe ser continuamente reforzada. Porque corremos riesgo de quedarnos vacíos y si nos quedamos vacíos nos morimos. Y nos puede ir bien en muchas cosas. Por eso todo cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Todo cristiano debe buscar ser lleno del Espíritu Santo continuamente. ¿Por qué? Porque esta tierra donde vivimos fue hecha para los hombres, pero nosotros fuimos hechos para Dios. Y si estamos vacíos del Espíritu Santo no podemos vivir para Dios. Ayer hablaba con algunas personas y yo les decía, la oración debe estar siendo parte de una rutina. La oración no es, bueno, si mañana me sale, si tengo el tiempo, si puedo, voy a orar. No te va a salir nunca, nunca vas a tener el tiempo, nunca vas a poder orar. Porque es un alimento que la carne y el alma no lo quieren. Porque a la carne y al alma, la vida del Espíritu la rechazan. Por eso la Biblia habla de las dos naturalezas, la naturaleza de la carne y la naturaleza del Espíritu. Y dice que ambas se oponen entre sí. Y hay gente que dice, bueno, pero algún día voy a poder vencer la naturaleza de la carne, va a desaparecer de mi vida. Error, la naturaleza de la carne jamás va a desaparecer de tu vida. Bueno, las imágenes que están en mi mente entonces del pecado del pasado van a desaparecer. Segundo error, Pablo hablaba de la concupiscencia del pasado, o sea, la concupiscencia del pasado son las imágenes del pasado que pueden llevarnos a volver a tener pecados, que están conectadas en nuestro interior. Por eso es tan necesario ser llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde? En nuestro espíritu humano. ¿Me das el agua, Víctor? Si todos los días no programo ser lleno del Espíritu, no lo voy a hacer. Si no tengo un proyecto de vida espiritual, no voy a ser espiritual. Hay gente que considera que no tiene que orar todos los días. Qué raro, porque la Biblia dice que debemos orar en todo momento, en todo tiempo, con súplica en el Espíritu. Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu.
Hay personas que oran una vez por semana, que buscan al Espíritu Santo una vez cada 5 días. Y yo no estoy acá para enjuiciar y decir esto está bien o esto está mal. Yo lo que estoy diciendo es lo que la Biblia dice. Que la Biblia dice que el espíritu humano debe estar lleno del Espíritu de Dios. Personas que no comen la palabra de Dios, porque como dice el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios, cuando Juan, estando delante del ángel, come la palabra primero es amarga. ¿Qué significa? Que no nos gusta comer la palabra, es más lindo mirar un programa de televisión. Pero dice que cuando la palabra entró, la palabra se convirtió en algo dulce y le gustó interiormente. Entonces la palabra no es tan linda como un programa de televisión, como una noche de diversión con los amigos o un momento especial que queramos pasar en algún lado, que no tiene nada de malo la televisión ni los momentos con los amigos o algún momento especial que queramos armar. Lo que sí tiene algo de malo es que no comamos la palabra. Pero si no hay un programa, no hay una disciplina, no hay una perseverancia en la vida del Espíritu, nosotros terminaremos con nuestro espíritu vacío. Y el que tiene el espíritu vacío pierde la unción. Y nunca te olvides que el que va delante tuyo y te da las victorias es el Espíritu Santo. Y Él dice que irá delante de nosotros, ¿sí? No te olvides que el que te da luz interior es el Espíritu Santo, que el que te da fuerza interior es el Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hemos alcanzado y hemos obtenido como personas es por causa del Espíritu Santo. Entonces, si hay un vacío del Espíritu Santo, lo que un día llegó, de la misma forma en que llegó, se puede terminar yendo. Porque lo que te dio el Espíritu, si al Espíritu lo rechazás, podemos correr el riesgo de ir perdiendo las cosas del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no soy de los que retroceden para perdición. En el original dice, para perdición de las verdades que han sido pegadas en mi espíritu. Hay personas que van retrocediendo porque alejan al Espíritu Santo de su vida. No entienden que su espíritu humano tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Entonces van perdiendo las verdades espirituales porque se alejan del Espíritu. Por eso es necesario todos los días poder buscar al Espíritu Santo. Que tu casa sea una casa de comunión con el Espíritu Santo. Tu vida una vida de comunión con el Espíritu Santo. Y así de esa forma poder rebalsar y estar lleno, como está este vaso, del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Este mes somos invitados por el Espíritu a tener una vida espiritual diferente. Somos invitados, esto es loco, yo jamás hubiese programado 28, 29 y 30 de diciembre un retiro espiritual, pero tenés que estar loco, ¿sí? Es algo de otro planeta, pareciera la invitación. Es inviable que finalizando el año hagamos un retiro espiritual, humanamente hablando. Pero en el espíritu humano, conectado con el Espíritu Santo, entendemos que lo tenemos que hacer. Te invito a poder cerrar tus ojos e inclinar tu rostro por un momento. Y que le puedas decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, no quiero vivir en desconexión con vos. No quiero vivir desconectado con vos. Decirle, Espíritu Santo de Dios, no quiero vivir ni un día desconectado de tu presencia.
Espíritu Santo, llena mi ser, lléname, 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 Espíritu de Dios, lléname, Espíritu de Dios, lléname, Espíritu de Dios, llena mi espíritu, quiero ser lleno, que la santa unción rebalse, rebose en mi espíritu, que la santa luz del cielo alumbre mi ser interior. Lléname, lléname, Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname. Decíselo al Señor. Lléname, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu de Dios. Que mi copa esté rebasando, rebosando. Lléname, Espíritu Santo. Una nueva unción en mí. Lléname, lléname, que el Espíritu Santo, llenando tu corazón, el fuego del Espíritu, el poder del Espíritu, somos llenos del Espíritu Santo, llenos para adorarlo, llenos para servirle, llenos para continuamente en su presencia. Señor Jesús, en esta noche reconocemos que necesitamos a tu Espíritu Santo, que no queremos vivir una vida en lo práctico, en lo natural, basados o fundamentados en cualquier razón o cualquier esfuerzo humano. En esta noche decidimos conectarnos con tu Espíritu y buscar esa presencia todos los días de nuestra vida. Buscar esa comunión, buscar esa plenitud, Señor. Así como se llena un vaso cuando una jarra con agua se va volcando en ella, todos los que están sedientos del Espíritu Santo reciban ahora más del Espíritu Santo. Todo el que está sediento reciba más del Espíritu Santo. Todo el que está sediento, dígale: lléname más, Señor. El que esté sediento, dígale:
Dígale, lléname más, Espíritu Santo. Todo sediento, venga a beber de las aguas del Espíritu Santo. Toda persona sedienta, beba del Espíritu. Bebemos del Espíritu Santo. Bebemos del Espíritu Santo. Comenzá a orar en el Espíritu y a pedirle al Espíritu Santo lo que consideres. Lo que pienses en esta noche, que el Espíritu te está guiando a orar. Vamos, comience a haber un clamor de oración. Que comience a haber un clamor espiritual en este momento. Que comience a haber un clamor ahora en el nombre de Jesús. Con tu voz, con tus labios, audible, 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 comenzá una búsqueda incesante del Espíritu Santo. Comenzá a pedirle al Espíritu Santo. Pedile al Espíritu Santo que querés una vida en el Espíritu, totalmente en el Espíritu. Pedíselo al Señor en esta noche. Rogáselo al Señor en esta noche. Y así como decía el profeta Jeremías, no dejan de arder mis huesos. Hay un fuego que arde en mis huesos. Hay un fuego que arde en mis huesos. Que ese fuego arda en tus huesos. Es el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego del Espíritu Santo que arde en nuestro interior y que no nos deja, no nos permite dejar de servirle y adorarle. Porque somos del Espíritu. Somos de Dios.